Bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en este capítulo 4 de la temporada 1 de DAX básico? Vamos a ver las funciones matriciales. Vamos a ver funciones como, por ejemplo, filter, sumx, countx, de una forma muy básica para después, más adelante, evolucionarlas un poco más. Intentaremos explicar para que se entienda perfectamente el concepto del manejo de una tabla en funciones matriciales para entender cómo funciona y de qué manera a través de código podemos realizar instrucciones sobre esa tabla y conseguir que nos dé un resultado que nosotros necesitamos manipulándola con código DAX. Empecemos. Y esta es la agenda para hoy. Vamos a ver, como hemos dicho, qué son las funciones matriciales, el uso de la función sumx, función countx y función filter. Con esos tres ejemplos será suficiente para entenderlo. Vamos a empezar con lo que son las funciones matriciales en este episodio 4. Antes de eso, vamos a también a organizar un poco las medidas. Recordad que creamos una carpeta con las medidas y en la vista de modelo yo puedo gestionar estas medidas, porque al final si no se me van a ir acumulando una tras otra. Puedo, por ejemplo, desarrollar medidas de porcentaje, ¿no? Pues sería porcentaje de días, porcentaje de registros, porcentaje de unidades, ¿vale? Vamos a hacerlo. Y entonces lo que haremos será generar carpetas según criterios lógicos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora pongo porcentaje de días, esto sería el divide, como vimos, ¿de acuerdo? Sería días. Si yo utilizo el corchete, me salen todas las medidas, ¿no? Pues esto menos, de nuevo el corchete, menos el año anterior, dividido por los días del año anterior y el 0 como resultado alternativo, ¿no? Esto es el porcentaje de días. Aquí lo que no tengo es el formato que tendría que dárselo aquí, formato de porcentaje, ¿vale? Si copio esta medida y genero una nueva, garantizando que están dentro de la tabla de medidas, aquí le pongo registros y hago lo mismo, pero en lugar de por días, por registros, ¿no? Registros del año anterior dividido registros del año anterior. Esto sería el porcentaje de registros. También le doy formato de porcentaje y me quedaría en lo que son las unidades, ¿no? Las ventas ya lo tengo, ¿vale? Pues las unidades sería otro porcentaje. Unidades menos unidades del año anterior dividido las unidades del año anterior. Ahí va. Así, ¿vale? Y ahí tengo ya todos los porcentajes. Entonces, ahora que tengo esto, vamos a agrupar, pues por ejemplo, de aquí a aquí, donde las propiedades, donde dice carpeta para mostrar, pongo medidas porcentaje. Y tengo una carpeta que están incluidas todas las medidas de porcentaje. Medidas tiempo, todo lo que diga año anterior, año actual, todo eso serán medidas de tiempo. Bueno, aquí los year to date también, todo esto son medidas de tiempo, ¿no? Pues aquí lo mismo, carpeta para mostrar, medidas tiempo. Y ahí tengo una carpeta. ¿Qué me queda? Las medidas base, pues entonces esta, más esta, más esta, más esta y esta, con la tecla control, medidas base. Y ahí tengo las tres carpetas que de momento voy generando, ¿de acuerdo? Para organizar. Recordar también que si yo quiero, dentro de medidas de tiempo, coger, por ejemplo, los acumulados solamente en una carpeta, dentro de esa carpeta de tiempo, pues le pongo acumulados. Y entonces tendría una carpeta que diría acumulados dentro de la carpeta de tiempo, donde están los year to date, quarter to date, etc. ¿Vale? Bueno, esto ya está. Gestionando las medidas con carpetas, ya lo tenemos. Y ahora vamos a las funciones matriciales.
Las funciones matriciales lo que manejan o gestionan es una tabla y tienen básicamente dos parámetros, la tabla que tengo que gestionar y la expresión o la columna sobre la que quiero hacer esa función de agregación, ¿no? Pues puedo hacer un sumx, entonces sería la función, la expresión o columna sumar, puedo hacer un maxx, sacar el valor máximo, un minx, un averagex, un rankx, etc. ¿De acuerdo? También hay funciones matriciales que no acaban con esa X de matrix, sino que son, por ejemplo, filter, que puede manejar una tabla, por ejemplo, calculate table, por ejemplo, all selected. Lo importante de las funciones matriciales es entender lo que hacemos con ellas. El ejemplo más claro es, por ejemplo, si yo me voy aquí al editor de Power Query, cojo la tabla de FAQ ventas, vamos a ver, por ejemplo, quiero sumar las ventas al contado, este código, cuando las transacciones de las unidades sean mayores que, pues no sé cuánto hay, hasta cuánto hay aquí, vamos a cargarlas todas, pues hay hasta 1000, ¿no? Por ejemplo, quiero saber las ventas al contado cuando las unidades compradas han sido mayor de 500, ¿no? Pues ¿yo qué hago aquí? Pues en este caso me voy al código de denominación, el 6 es contado y ya lo tengo, y luego me iría a la columna unidades y le aplico un filtro mayor que 500. Con la tabla de hechos filtrada me voy para saber lo que se ha facturado en este concepto de ventas al contado y unidades mayores que 500, me voy a la columna total, pestaña transformar y sumo. Y esto me da, si hacemos aquí un pantallazo, pues me da este valor, que sería $103.216.463,57. ¿Vale? Recordad que cuando hagamos este tipo de operaciones, que son, digamos que validaciones, yo he filtrado, ¿no?, para validar un dato en este caso, por tipo de venta contado y unidades mayores que 500, y esto es lo que me da. Entonces vamos a ver, voy a quitar todos los filtros, vuelvo otra vez aquí, y ahora desarrollo una medida que puedo dejar en las medidas base, por ejemplo, luego ya, si hay que cambiarla, pues ya la cambiaremos. Una medida que se llame, pues, ventas mayores de 500 unidades. A ver, un momento. Y aquí lo que hago es utilizo la función sumx. Recordar que es sumx, función matricial que genera o maneja una tabla, la tabla que quiero manejar y la expresión, que puede ser una expresión o una columna, ¿no? Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Estas funciones hacen lo que se llama una iteración, es decir, fila a fila van iterando y validando esa expresión, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho de conseguir las ventas al contado para unidades mayores de 500, si os habéis fijado, estoy filtrando, ¿no? Entonces voy a utilizar también la función filter para poder aplicar esos filtros que hemos hecho de manera manual. Importante el detalle que cuando yo utilizo una función que maneja una tabla, a ese parámetro, primer parámetro de tabla, la puedo, digamos que, manipular. Puedo aplicarle un filtro a esa tabla que me condicione un determinado resultado. Por ejemplo, si yo me está esperando, fijaros que está esperando una tabla. Si yo a esta tabla la filtro con la función filter, que también tiene dos parámetros, la tabla que quiero gestionar y la condición de filtro, si aquí yo le aplico la tabla de hechos que ha sido ventas, la expresión a filtrar, le digo que el código
denominación sea igual a DN-006, que es ventas al contado, y le pongo el I lo podemos poner así, o lo puedo poner así, ya estamos adelantando más contenido, ¿no? Esto sería así, pues el AND me permite aplicar dos condiciones lógicas que se cumplan. Que sea código de ventas al contado y también I que las unidades, lo puedo poner tanto en medida como en columna, las unidades sean mayores de 500. Esto es lo que le hemos dicho en lo que es el filtro que hemos hecho, ¿no? En el apartado del editor de Power Query. Y luego me falta el segundo parámetro de SumX, que es lo que quiero sumar, en este caso, pues las ventas, ¿no? Que hemos hecho allí. Hemos ido a la columna total de la tabla de ventas cuando estaba filtrada y la hemos sumado, ¿no? Pues es un poco lo que hace esto. Recordad que aquí dentro está la suma de la tabla de hechos, columna total, que es un poco lo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Estas dos guiones son comentarios, ¿vale? Bueno, estoy haciendo exactamente lo mismo. Cuando utilizo una función matricial, el primer parámetro, que es una tabla, lo que hace es cargarlo en la memoria RAM, ¿no? Carga la tabla ventas, perfecto. ¿Y ahora qué quieres que haga? Pues vete a la columna CodeDenom, como hemos hecho, y marca solamente o filtra por código DN006, ventas al contado, y cuando la columna unidades sea mayor que 500, ¿vale? Como digo, lo podemos hacer utilizando el AND, que me permite dos parámetros que se cumplan, o podríamos haberlo hecho de esta otra forma, con, digamos, el doble ampersand, que es el AND, ¿de acuerdo? Y esto así también sería lo mismo, ¿vale? Podéis utilizar ambas opciones, con el I, y esto sería el O. Y sin embargo también podemos utilizar el OR, ¿vale? Sería lo mismo. Aquí pondría OR y dos parámetros también que se pueden cumplir o no, ¿vale? En este caso lo voy a dejar así, con el doble ampersand, que es el I, que la columna CodeDenom sea igual a DN006 y que la columna unidades sea mayor de 500. Cuando eso esté filtrado, cuando esa tabla que está en la memoria RAM la filtra por código, luego irá a la columna total y sumará. Y me tiene que dar el mismo importe. Porque estoy haciendo lo mismo. Bueno, vamos a ver, le voy a dar formato de euro. Cruzamos los dedos y lo pongo aquí. Entonces recordad que no tiene ningún filtro de año. Dejarme que primero esto lo ponga 14 con ninguno. 0 decimales. Lo pongo un poco más grande. Vale. Y esto así. Y vamos a ver si quitando el año, porque no pasé ningún filtro de año, se acerca a esta cifra. 103.216.463,57. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si esto es un concepto un poco abstracto, pero el hecho de entender que cuando yo llamo a una función matricial, el primer parámetro que utilizo, que es una matriz o una tabla, lo estoy cargando en la memoria. Entonces está todas las columnas de esa tabla, las tiene igual. Y por código le estoy diciendo vete a la columna CodeDenom, despliega el filtro y elige 006. Y vete a la columna unidades, despliega el filtro y dile mayor de 500. Y luego, cuando esté esta tabla filtrada, suma la columna total. Por eso me da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de poder utilizar funciones matriciales, que las podemos manipular. Vamos a ver algún ejemplo más para entenderlo mejor, ¿no? Bueno, me voy otra vez aquí al editor, que creo que visualmente es como mejor se puede entender. Y tengo, cuando yo digo SumX o CountX y le pongo
La tabla, esta tabla, en este caso si me referencio a esta, la tiene cargada en memoria tal cual la viéramos aquí. Si podíamos ver la memoria RAM por un agujerito, veríamos esto, ¿no? Entonces, quiero saber las ventas de, vamos a ver otro concepto, de exportación, el número de transacciones de exportaciones que hemos hecho en total. ¿Vale? Entonces, cogemos la tabla, a ver, que no recuerdo ahora, exportaciones, el 8, vale. Número de transacciones mayores de 700 que han sido exportaciones, cuyas unidades son mayores de 700 que han sido exportaciones, ¿vale? Pues me vengo aquí. Esto es el país, perdón. Me vengo aquí. El 8. Me voy a las unidades. Mayor que 700. Y aquí abajo ya tengo el resultado. 428 filas, ¿vale? También podría ir aquí, si son más de 1000, recordad que vas a las 1000 primeras filas y le hubiera podido decir, vamos a hacerlo, contar filas. Y ahí tengo lo mismo, 428, ¿vale? Me voy a quedar con esto. 428 filas me tiene que dar, ¿de acuerdo? Quito los filtros que yo he generado para la validación, ¿vale? Cierro y aplico. Entonces, una medida que me cuente exportación, ¿no? Facturas, exportación. ¿Vale? Pues aquí en lugar de un sumx utilizo el countx, función matricial que maneja una tabla con la que yo puedo ya cargarla en memoria y la puedo filtrar a través del filter. Pues hacemos lo mismo. Filter, ¿qué tabla? La de ventas. ¿Qué quiero filtrar? Pues el código denominación igual a dn-008, exportación. Y vamos a utilizar aquí otra combinación, el AND, ¿vale? Y aquí hemos dicho unidades. Puedo utilizar la columna o la medida mayor que 700. Cierro y ahora lo que quiero contar, pues quiero contar una columna. Podemos poner registros, ¿no? Que era que contaba la tabla como estaba, el número de filas, ¿no? En principio le pongo formato de miles y me debería dar 428. Bueno, pues voy a arrastrar esta tarjeta, 428 filas. Recordad que la medida de registros cuenta cómo queda la tabla. Esta tabla de ventas se ha filtrado por el código de denominación exportación y luego unidades mayores de 700. Cuando está así filtrada, la medida registros cuenta las filas de la tabla en el estado en que se encuentre. Entonces, como ha quedado con dos filtros, ha provocado que sean los 428 registros. Y me da lo mismo, ¿vale? Vuelvo a realizar las acciones que he hecho manualmente a través de código DAX, utilizando en este caso el i o el AND con dos parámetros que me permite que se cumpla que las exportaciones, que la denominación son exportaciones y que la columna unidades sea mayor que 700. Cuando eso esté hecho, todo esto es el primer parámetro de countx, que es una tabla. Estoy filtrando esa tabla que estoy cargando en memoria. Cuando ya está filtrada y cargada, entonces cuento las filas de la tabla, 428. Y así sé las facturas que se han generado de exportación cuando ha habido ventas de unidades superiores a 700. ¿Vale? Vamos a poner algún ejemplo más. Por ejemplo, a ver.
Vamos a volver a ir aquí, al editor. Y vamos a coger, por ejemplo, pues cuando la zona sea Asia Meridional, aquí ya es más complicado, ¿vale? Porque tengo que hacer bloques de filtros, entonces no es tan fácil, ¿no? Tengo que elegir los países, entonces sería más complicado. Vamos a hacer algo más simple. Cuando los vendedores, por ejemplo, quiero saber las ventas de Romero en Afganistán. Las ventas de Romero en Afganistán de manera global, ¿de acuerdo? Pues vengo aquí, primero vamos a ver el código de Romero es el 1 y el código de Afganistán es el 20 country CNTY 0020, ¿vale? Pues, ¿qué hago? Me voy el país CNTY 0020, que mejor lo busco, es este, Afganistán, y el vendedor Romero. 3 filas, este importe. Claro, yo tendría que coger la calculadora, pues oye, me voy aquí, transformar, estadística, suma. Me dice que el importe es 129.347 euros. Esto, ¿vale? 129.347 las ventas de Afganistán de Romero. Fijaros, Romero, Afganistán, ¿vale? Y si miro venta adelantada, o sea, de estas ventas que ha hecho, 2 son adelantadas y una es al contado. Esta solamente es al contado, 57.200, ¿vale? Vamos a ver de momento las ventas de Romero en Afganistán. Quito el filtro, me vuelvo aquí y vamos a desarrollar otra medida. En Afganistán. Pues como son ventas que tengo que sumar, utilizo el sumix, me pide una tabla. Pues le voy a pasar una tabla, pero ya filtrada. ¿Qué tabla quiero filtrar? Tabla y expresión de filtrado. Pues las ventas. Afganistán. Cuando el código de país sea igual a CNTY 0020, creo que era así, y aquí puedo utilizar el AND, ¿no? para que sea más profesional, coma, y vendedor igual a S0001, que es Romero. ¿Y qué quiero filtrar? Pues las ventas, es decir, cuando esta tabla esté filtrada por ese país y por ese vendedor, me sumas la columna total y lo que quede, esas 3 filas o estas 4 filas creo que eran, me dirá el importe. Si voy aquí para validar que no me haya equivocado, CNTY 0020, a ver. Sí, y Romero son... ¿Cuántos? Aquí son 3 ceros. Vale, pues 3 ceros. Vale, en principio está bien y el resultado tiene que ser 129.347. Pues vamos a ver, sin ningún año. Le pongo ninguno. Y ahí tengo 129.347. ¿De acuerdo? Tenemos funciones matriciales que son las homólogas de las funciones escalares, como puede ser sum, sumix,
rank, rank x, max, max x, min, min x, average, average x, etc. ¿Vale? Hay varias funciones matriciales, pero lo importante, aparte de entender que le paso dos parámetros, el primero es una tabla a filtrar o a manejar, el segundo es la acción que quiero realizar con esa función de agregación, sumar, contar, media, máximo, mínimo, etc. Entender que cuando yo le paso ese parámetro de tabla, la estoy cargando en memoria y ahí la tengo disponible para manejarla, para gestionarla. Puedo hacer, si quiero aplicar un filtro, como el sumix solo me acepta la tabla que quiero pasar, pues la envuelvo dentro de la función filter y así puedo aplicarle un filtro, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo. Espero que sobre todo que os sea útil, que sigáis aprendiendo con este curso básico de DAX, que vamos paso a paso. Habéis visto que no hemos complicado mucho el tema de las funciones matriciales, simplemente para entender el concepto. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer ya la primera práctica con todo lo poquito aprendido, una práctica muy simple que nos permitirá pues, conocer cuáles son los pasos, las tareas a realizar, qué orden llevan, cómo manipulo datos, cómo consigo la información con un ejemplo muy, muy básico. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.